Buenos días, queridos amigos. ¿Estáis bien, verdad? Bueno, ahí, pasando los días, como tiene que ser. Tenemos la tendencia a pensar que los cántabros siempre fue una sola tribu. Y efectivamente fue así, pero fue así en época de las invasiones romanas. Lo cierto es que antes de las invasiones romanas, el pueblo cántabro es mucho más antiguo. Estaba dividido en tribus, a su vez las tribus en clanes y a su vez los clanes en familias. Es decir, de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, lo primero era la familia, el hombre, la mujer, los hijos, los abuelos. Los abuelos eran muy importantes, ¿eh? Entonces eran los abúnculus, ¿eh? Abúnculus. Y eran los que el consejo de ancianos era el que realmente mandaba en el pueblo en época de paz, claro. Después de la familia estaba el clan. El clan agrupaba a varias familias, es decir, lo que podríamos hoy entender como tíos, cuñados y demás, bueno, pues eran todos un mismo clan. Ese clan tenía un líder, un fundador del clan. Cuando uno era nombrado jefe de la tribu, tenía el derecho a crear, a iniciar su propio clan. Luego estaba la tribu. La tribu agrupaba a todos los clanes. Cada clan podía vivir en un sitio determinado del valle que ocupaba esa tribu. En diferentes aldeas, en diferentes concentraciones, diferentes castros, que son los que formaban una tribu. Y luego esas tribus, en época de las conquistas romanas, son las que se unieron en ese objetivo común de defensa de la tierra contra los romanos, y se unieron en un solo pueblo, que fue el pueblo cántabro. Bueno, pues esas tribus es importante conocer algunas. Había unas cuantas, ¿eh? Pero bueno, algunas, un poco las más conocidas, por ejemplo, están los orgenomescos. Los orgenomescos vivían, en referencia a la actual límite de Cantabria, vivían totalmente fuera, porque vivían entre el Deva y el Sella, y sabemos que hoy eso es Asturias. Pero entonces no, entonces era Cantabria. Se conocía como una tribu tremendamente beligerante, eran muy, 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 muy guerreros. De hecho, su nombre significa los que se embriagan con la matanza. Parece ser que Laro el cántabro, pues fue el líder de esa tribu, la tribu de los orgenomescos. Vivían entre la costa y el monte Vindio. Del monte Vindio hacia el sur, entramos ya en terreno de León. Vivió la tribu de los vanidienses. ¿eh? Su capital era Vadinium. Vadinium es el actual pueblo de Crémenes, en León. ¿eh? Y bueno, pues estaba regida, tenían una organización social muy estructurada, regida por un líder, y luego por un gobierno de ancianos, que era el que gobernaba a todos los clanes. Tenían los cabellos muy largos, los sujetaban con una cinta atrás. Esa cinta, cuando en época de guerra, les permitía tener todas sus melenas recogidas. Y vestían con trajes muy bonitos de flores y bordados y demás. Eh, Llevaban fueron los primeros que hicieron en su escudo. Pusieron en el centro, en el escudo, en el centro, una pieza metálica para proteger la mano de las espadas de los romanos. Luego estaban los blendios. Los blendios ocupaban Campó, el valle del Besaya, hasta la costa. Era, digamos, la tribu que más territorio ocupaba. Llegaba desde Campó hasta por todo el valle del Besaya, todo el valle de Iguña, Buelna, Torrelavega, Bezana, hasta la costa. Por tanto, teníamos a blendios de montaña y blendios de costa. Y bueno, luego una parte de los blendios
se aisló un poquito más hacia el sur, ocupó el valle de Valderredible y norte de Burgos, y fueron los más, digamos, agricultores, y fueron los plentuicios. Plentuicios fueron, por tanto, una escisión, vamos a llamarlo así, o una separata de los blendios. Los salaenos eran guerreros muy temibles y muy amantes de su libertad. Precisamente fueron los que causaron la huida de la Legio Primera Augusta, y fue la causa de que desbordó el vaso para que Octavio Augusto viniese a tomar las riendas él de las guerras de Cantabria. Los cóncanos tienen una localización, no está muy bien definida. Se cree que su capital la tenían en Concana, se cree que es la actual Congarna, en Liébana, pero no está muy bien demostrado. De cualquier manera, sería una tribu de las tribus de montaña, los cazadores, y por lo tanto, pues guerreros también, porque el terreno daba pie a que el carácter fuese más fuerte, más duro, ¿eh? Los coniscos, los coniscos ocupaban la parte más oriental, más la parte del Valle de la Güera, Guriezo, Castro, todo el norte de Burgos, y ahí rozando ya con el País Vasco, y la tribu que ocupaba en la zona del País Vasco eran los autrigones, que fueron luego socios amigos de los romanos, y participaron en los ataques a Cantabria. Ocupaban, pues eso, esa zona desde el río Miera hacia allá, el río Miera, río Asón, río Agüera, toda esa zona, una zona bastante amplia también. Estos eran uno de los que junto con los cóncanos, coniscos y cóncanos, era de lo que más les gustaba, era beber la sangre del caballo una vez sacrificado, porque entendían que de esa manera asumían las propiedades del animal, de velocidad, de agilidad y tal. Igual que los aboriginos que ocupaban todo el Valle del Nansa, pues lo que les gustaba sobre todo era la caza del oso, por las pieles y por su carne. Creían que comiendo la carne del oso, pues asumían también esas propiedades del animal. Aboriginos ocupaban eso, el Valle del Nansa, desde Peñalabra, Poblaciones, Tudanca, Puente Nansa, Herrerías y hasta la costa. También era otra tribu de la que estaban divididos en aboriginos de montaña y aboriginos de costa, y el comercio era muy habitual entre ellos para intercambiarse esos productos. Y ya por último, pues bueno, estaban los tamáricos, que ocupaban el norte de Palencia. En su territorio estaban las famosas Fuentes Carrionas, que hay una leyenda sobre ellas. Es que el que va a visitarlas, si se las encuentra llenas de agua, pues resulta que va a tener una vida muy larga, ¿eh? Pero si se las encuentra vacías, pues ponte lo peor, ¿eh? Es pues una leyenda más que conocemos. Tuvieron la capital en Tamárica, que es la actual Velilla del río Carrión, y que fue una de las ciudades que plantaron cara a los ejércitos romanos. Otro día vamos a seguir hablando de más cosas curiosas de aquella época, ¿eh? Por ejemplo, pues podremos hablar de cómo eran los poblados y las ciudades, porque aquí teníamos de todo. Hasta luego, amigos.